Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y listos para el bombazo que les traigo. Porque sí, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas y, seamos honestos, más echadas de menos de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¡Ay, el amor! ¿Se acuerdan de esos tiempos en los que suspirábamos por ellos en Senkalkam? La química, las miradas, todo era perfecto. Esa conexión palpable traspasaba la pantalla y nos hacía creer en los cuentos de hadas, en el destino y, por qué no decirlo, en el poder del amor verdadero. Eran la personificación de Eda y Serkan, pero con el añadido irresistible de su propia personalidad y carisma. Pero bueno, dejando un poco la nostalgia de lado, porque hoy no estamos aquí para hablar del pasado, sino para hablar del presente y del futuro. Y más específicamente, hoy les traigo una bomba, pero de las buenas, de esas que nos dejan pensando y que nos hacen entender un poquito más sobre la vida de estas dos superestrellas. Porque resulta, mis amores, que Hande Erçel, nuestra queridísima Eda YLDZ, ha revelado algo que nadie, absolutamente nadie, sabía sobre la salud de Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Algo que se había mantenido en secreto, algo que ha sorprendido a muchos y que, por supuesto, ha encendido las redes sociales. Prepárense porque vamos a adentrarnos en este tema con lupa, vamos a analizar cada detalle, cada palabra, cada gesto. Vamos a descubrir juntos qué es lo que Hande ha contado y cómo esta información podría afectar la vida y la carrera de Kerem. No solo hablaremos de la revelación en sí, sino que exploraremos las posibles consecuencias que esto podría tener en su imagen pública, en su trabajo y sobre todo en su día a día. Porque ser una figura pública no es fácil, y menos aún cuando hay aspectos de tu salud que se convierten en objeto de escrutinio público. Pero antes de que me olvide, un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí y te encanta el chisme, el drama, las noticias de tus celebridades favoritas y sobre todo, si eres fan de Hande y Kerem, quien no lo es, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás, porque aquí siempre tenemos la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco e internacional. Así que dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Están listos para escuchar la bomba? Bueno, agarren sus palomitas, porque esto se pone bueno. Resulta que según declaraciones recientes de Hande Erçel en una entrevista exclusiva que concedió a una revista turca muy importante, Sanat ve Hayat, Arte y Vida, conocida por su seriedad y sus entrevistas a fondo, Kerem Bürsin padece de pausa dramática, alergias severas. Sí, alergias. Quizás algunos piensen, ay, qué aburrido, alergias, eso es todo, pero espérense, porque no es tan simple como parece. No estamos hablando de una alergia al polen o a los ácaros del polvo. Estamos hablando de alergias que en algunos casos pueden ser bastante peligrosas y que requieren de un cuidado especial. No es solo un estornudo ocasional o una picazón leve. Hablamos de reacciones que pueden poner en riesgo la vida de una persona. Hande en la entrevista contó que Kerem es alérgico a varios alimentos, incluyendo mariscos, nueces y algunos tipos de frutas, especialmente frutas cítricas como el mango y la piña. Imagínense el problema que eso puede ser. Especialmente cuando viajas tanto como él, que está constantemente de un lado a otro grabando series, películas, asistiendo a eventos, es un verdadero desafío tener que cuidarte tanto con la comida. Y no solo se trata de cuidarse, sino de estar constantemente alerta, de tener que confiar en que las personas que preparan su comida sean conscientes de sus alergias y tomen las precauciones necesarias. Es una carga mental constante. Además, según Hande, las alergias de Kerem no se limitan a la comida. También es alérgico a algunos tipos de perfumes, especialmente aquellos con notas florales intensas y a ciertos tejidos, como la lana y algunas fibras sintéticas. Esto, mis amores, significa que Kerem tiene que ser extremadamente cuidadoso con todo lo que come, con todo lo que usa y con todo lo que le rodea. Tiene que leer cuidadosamente las etiquetas de los alimentos, preguntar por los ingredientes de los platos que consume en los restaurantes y asegurarse de que la ropa que usa no le provoque ninguna reacción alérgica. Es una vida llena de precauciones. Es una constante revisión de ingredientes, una negociación con chefs, una elección meticulosa de vestuario. Imaginen la logística que implica una sesión de fotos o una alfombra roja. No es tan glamuroso como parece, ¿verdad? Pero eso no es todo. Hande también reveló que Kerem ha tenido algunos episodios bastante serios debido a sus alergias. En una ocasión, durante el rodaje de una película independiente en Grecia, comió algo sin saber que contenía nueces y sufrió una reacción alérgica severa que lo llevó al hospital. Según Hande, fue un momento muy angustiante para todos, especialmente para ella, que estaba muy preocupada por su salud. Fue horrible, dijo Hande en la entrevista, su voz cargada de emoción. Lo vi ponerse rojo, le costaba respirar. Pensé que lo perdía.
La experiencia, según la revista, dejó una huella profunda en ambos, reforzando aún más su conexión. Este incidente además subraya la importancia de la medicación de emergencia, como la epinefrina, y la necesidad de que las personas que conviven con alérgicos conozcan los protocolos de actuación. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿por qué Ande ha revelado esto ahora? ¿Por qué ha decidido hablar sobre la salud de Kerem después de tanto tiempo? Bueno, según ella misma explicó en la entrevista, lo hizo porque quiere crear conciencia sobre las alergias y sobre la importancia de tomar precauciones para evitar reacciones alérgicas. Quiere que la gente entienda que las alergias no son solo una molestia, sino que pueden ser algo muy serio y que pueden poner en peligro la vida de una persona. En la revista Ande explicó que vio de primera mano el impacto que las alergias tienen en la vida de Kerem y que sintió la necesidad de compartir su experiencia para educar al público y promover una mayor comprensión y empatía. Además, mencionó que espera que su revelación inspire a otras personas con alergias a no sentirse avergonzadas y a buscar el apoyo que necesitan. Además, Ande también quería destacar la fortaleza y la determinación de Kerem. Dijo que admira mucho la forma en que él maneja sus alergias, con paciencia, responsabilidad y sin dejar que esto lo limite en su vida personal y profesional. Según Ande, Kerem es un ejemplo a seguir para todas aquellas personas que sufren de alergias o de cualquier otro problema de salud. Kerem es un guerrero, afirmó Ande con admiración en la entrevista. Nunca se queja y siempre encuentra la manera de superar los obstáculos. Es una inspiración para mí y para muchas otras personas. Pero, ¿qué opina Kerem sobre todo esto? Bueno, hasta el momento él no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Sin embargo, algunos medios de comunicación turcos, incluyendo Hürriyet y Milliyet, han intentado contactarlo para obtener su versión de la historia, pero hasta ahora no han tenido éxito. Su representante ha emitido un breve comunicado pidiendo respeto por la privacidad de Kerem. Habrá que esperar para ver si Kerem decide hablar sobre sus alergias o si prefiere mantener este tema en privado. Algunos especulan que podría estar considerando una declaración pública en el futuro, pero que por ahora prefiere centrarse en su trabajo y en su bienestar. Otros creen que, dada su naturaleza reservada, es poco probable que hable abiertamente sobre el tema. Lo que sí sabemos es que después de la revelación de Ande, las redes sociales se han encendido. El hashtag #KeremBürsin alergias de Kerem Bürsin se ha convertido en trending topic en Turquía y en varios países de Latinoamérica. Muchos fans de Kerem le han enviado mensajes de apoyo y de ánimo, expresándole su admiración por su valentía y su determinación. Otros, en cambio, han criticado a Ande por haber revelado información privada sobre la salud de Kerem sin su consentimiento. Algunos usuarios la acusan de buscar publicidad a costa de la salud de su expareja, mientras que otros la defienden, argumentando que lo hizo con buenas intenciones. Y aquí es donde entramos en un terreno un poco delicado. ¿Es correcto que Ande haya hablado sobre las alergias de Kerem? ¿Tenía derecho a revelar información privada sobre su salud? Algunos dirán que sí, que lo hizo con buenas intenciones, para crear conciencia sobre las alergias y para destacar la fortaleza de Kerem. Otros dirán que no, que la salud de una persona es algo privado y que nadie tiene derecho a revelar información sobre ella sin su consentimiento. Legalmente la información médica es privada y protegida, a menos que exista consentimiento expreso para su divulgación. Éticamente la cuestión es más compleja, dependiendo de las motivaciones y las posibles consecuencias de la revelación. La verdad es que no hay una respuesta fácil a esta pregunta. Cada uno tendrá su propia opinión al respecto. Lo que sí es cierto es que Ande y Kerem son dos personas muy queridas por el público y que todo lo que hacen o dicen genera mucha expectación y mucha controversia. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha estado bajo la lupa de los medios y de los fans. Su ruptura, en particular, generó un gran revuelo y sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales. Pero más allá de la polémica, lo importante es que este tema nos sirva para reflexionar sobre la importancia de las alergias y sobre la necesidad de tomar precauciones para evitar reacciones alérgicas. Si tú o alguien que conoces sufre de alergias, es fundamental que consultes a un médico y que sigas sus indicaciones al pie de la letra. No te automediques ni ignores los síntomas de una reacción alérgica, ya que esto podría poner en peligro tu vida. Es crucial llevar consigo la medicación de emergencia necesaria, como la epinefrina, informar a las personas cercanas sobre las alergias y conocer los protocolos de actuación en caso de una reacción. La educación y la concienciación son clave para prevenir incidentes y garantizar la seguridad de las personas con alergias. Y hablando de salud, aprovecho para recordarles que es muy importante cuidarse tanto física como mentalmente. En estos tiempos que vivimos, llenos de estrés y de incertidumbre, es fundamental dedicar tiempo a uno mismo, a hacer actividades que nos gusten y que nos hagan sentir bien. Practicar deporte, meditar, leer un libro, escuchar música, pasar tiempo con nuestros seres queridos, todo esto puede ayudarnos a reducir el estrés y a mejorar nuestro bienestar general.
La salud mental es tan importante como la salud física, y es esencial buscar ayuda profesional si sientes que estás luchando contra la ansiedad, la depresión o cualquier otro problema emocional. Así que ya lo saben, mis chismosos favoritos, cuídense mucho, quiéranse mucho y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Porque aquí siempre tenemos la información más fresca y jugosa para ustedes. Y no solo eso, sino que también intentamos abordar los temas con responsabilidad y conciencia, buscando siempre el bienestar de nuestra comunidad. Y volviendo al tema de Ande y Kerem, no podemos dejar de mencionar que a pesar de que ya no están juntos como pareja, siguen siendo muy buenos amigos y se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. De hecho, Ande ha declarado en varias ocasiones que admira mucho el talento de Kerem y que le encantaría volver a trabajar con él en el futuro. ¿Se imaginan una nueva serie o película protagonizada por Ande Erçel y Kerem Bürsin? Sería un éxito asegurado. Su química en pantalla es innegable y su capacidad para conectar con el público es excepcional. Una reunión profesional entre ambos sería un acontecimiento muy esperado por sus fans. Pero bueno, dejando de lado las especulaciones, lo importante es que ambos están enfocados en sus carreras y que están cosechando muchos éxitos. Ande está protagonizando una nueva serie de época, Rüzgar Kalbi, El corazón del viento, que está arrasando en Turquía y en varios países de Latinoamérica, gracias a su compleja trama y a la impecable actuación de Ande. La serie aborda temas como el amor prohibido, la ambición y la lucha por el poder, y ha sido elogiada por su cinematografía y su banda sonora. Mientras que Kerem está preparando una nueva película de acción, Gol Gesaba, Guerrero de la Sombra, que promete ser un éxito de taquilla. Kerem ha estado entrenando arduamente para las escenas de acción y ha expresado su entusiasmo por el proyecto. Así que, como ven, tanto Ande como Kerem están en un muy buen momento profesional. Y aunque su relación sentimental haya terminado, siguen siendo dos personas muy importantes en la vida del otro. Y quién sabe, quizás en el futuro el destino los vuelva a unir, nunca se sabe. La vida da muchas vueltas, y a veces las segundas oportunidades son aún más dulces. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de su talento y siguiéndolos de cerca en sus carreras profesionales. Y por supuesto seguiremos trayéndoles toda la información más fresca y jugosa sobre sus vidas y sobre el mundo del espectáculo. Porque aquí en este canal, el chisme nunca termina. Pero siempre con respeto y responsabilidad, intentando ofrecer una perspectiva informada y entretenida. Y hablando de chisme, les tengo una pregunta, ¿qué opinan ustedes sobre la revelación de Ande sobre las alergias de Kerem? ¿Creen que hizo bien en contarlo o que debió mantenerlo en privado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber su opinión. Queremos crear un espacio de diálogo abierto y respetuoso, donde podamos intercambiar ideas y perspectivas sobre los temas que nos interesan. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que tratáramos en el canal. ¿Qué celebridades les interesan? ¿Qué tipo de noticias les gustaría que les contáramos? Sus sugerencias son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejarnos sus comentarios. Estamos abiertos a nuevas ideas y sugerencias, y nos esforzamos por ofrecer contenido que sea relevante y atractivo para nuestra audiencia. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta bomba informativa. Recuerden que aquí siempre tenemos la información más fresca y jugosa para ustedes. Y recuerden también que el chisme puede ser divertido, pero siempre debe ser abordado con responsabilidad y respeto. Así que para resumir un poquito, hoy hablamos sobre la revelación de Ande Erçel sobre las alergias de Kerem Bürsin. Descubrimos que Kerem es alérgico a varios alimentos, perfumes y tejidos, y que ha tenido algunos episodios bastante serios debido a sus alergias. Analizamos si Ande hizo bien en revelar esta información y reflexionamos sobre la importancia de las alergias y sobre la necesidad de tomar precauciones para evitar reacciones alérgicas. Espero que este vídeo les haya sido útil e informativo. Y sobre todo, espero que les haya entretenido. Recuerden que aquí en este canal, siempre tratamos de traerles la información más fresca y jugosa de una manera divertida y amena. Y que nos esforzamos por crear un espacio de comunidad donde todos se sientan bienvenidos y respetados. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de chismosos favoritos. Y ahora sí, para terminar, les pido que me dejen un comentario aquí abajo con su opinión sobre el vídeo. ¿Les gustó? ¿Qué les pareció la información? ¿Qué otros temas les gustaría que tratáramos en el canal? Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Los leemos todos y los tomamos en cuenta para futuros vídeos. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos y familiares.
Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni un solo vídeo. No se arrepentirán, porque aquí siempre tenemos el mejor chisme, las noticias más jugosas y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo. Gracias por todo, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno, pero la información responsable es aún mejor. Hasta la próxima.